y que Dios me da. Uno de los aspectos importantes de la oración es conocer quién es Dios. Usted va a encontrar eso a través de toda la historia bíblica. Conocer quién es Dios. Conocer cómo actúa Dios en medio de las situaciones que vivimos. Las situaciones que usted vive no son un accidente. Esas situaciones tienen propósitos claros. Esas situaciones buscan acercarnos en intimidad a Dios. Y segundo, busca que usted lo conozca a Él como el Dios todopoderoso. Por esa razón, en los momentos críticos, usted va a ver a Dios. Hay otro elemento muy importante. En los momentos difíciles, usted conocerá que el Dios verdadero es un Dios soberano. No es un ser humano. No es manipulable por las circunstancias. A Dios no lo mueve las circunstancias. A Dios no lo mueven las personas. A Dios no lo mueve nadie. Él sí mueve todo para que se ejecute su voluntad. Y uno de los aspectos que usted va a experimentar en medio de la oración es conocerle a Él, cómo es Él. ¿Cómo le importa a Dios su situación, su dolor, lo que usted vive? Usted va a experimentarlo. Solo que nosotros a veces hemos creído que la oración es como una especie de negocio o como una especie de trueque. Yo le doy palabras, Él me da acciones. Yo froto la lámpara, entonces el genio me da los deseos. Así no es, no funciona así. De hecho, vamos a ver que aún los deseos que surgen en medio de la oración los produce el mismo Dios. Entonces, hay que conocerlo. ¿Cómo vamos a conocerlo? ¿Quién es Dios? Vamos a ver su poderío. En medio de las crisis, en medio de las situaciones, usted va a ver el poderío de Dios. ¿Cuán poderoso es Dios? Usted va a ver cuán soberano es. Usted va a ver cuán justo es. Porque para eso Él permite las injusticias. Pero también va a ver cuán compasivo, cuán misericordioso es. Va a ver su santidad, su majestuosidad, su señorío. Ese es el momento de ello. Ok. Ojo con esto. Pero si yo tengo que decirle qué hacer y cómo hacerlo, si yo puedo manejarlo, si yo puedo manipularlo, entonces, aquí tenemos tres opciones. Ese Dios manipulable, ese Dios que usted tiene que decirle la talla de su pantalón, el color de los zapatos, la marca del carro y los detalles porque necesita su ayuda, entonces ya no es el Dios de la Biblia. Es un Dios creado por usted a su medida, a la clase de fe que usted quiere. Como dijese un filósofo, no es que Dios nos creó a nosotros, es que nosotros creamos a Dios. Este filósofo dice que cada uno crea un Dios a su manera, a su medida, a su necesidad. Oh, eso no es la verdad. La verdad es que hay un Dios que creó todas las cosas y que controla todas las cosas. Pero también es real que los seres humanos crean sus propios dioses, como lo que tenemos hoy en día en este movimiento moderno, donde hay un Dios manipulable. Alguien por ahí que escribió un libro muy famoso, quizás muchos lo han leído, él decía que un día el Espíritu Santo lo despertó. Fulano, por favor, despiértate, ayúdame, tengo una necesidad. Si ese es un Dios necesitado, entonces no es Dios. Porque el término Dios, Elohim, significa alguien inmensamente majestuoso, inmensamente poderoso. El término Jehová significa que Él es el que genera y engendra y da la vida.
como Él quiere, en las diferentes manifestaciones. Pero si es todo lo contrario, un Dios que es creado, un Dios necesitado, entonces no es el Dios verdadero. Antes de crear las cosas, Dios era, siempre ha sido. Él no necesitó. No sé si habrán oído algunos vallenatos, pero algunos dicen allá para consolar a la familia, dice que Dios se llevó al cantante vallenato porque lo necesitaba. Era que tenía una fiesta allá en el cielo y necesitaba a Juancho Roy, necesitaba a Diomedes Díaz, necesitaba, hermano, Dios no necesita nada, ni necesita a nadie. Ni siquiera necesitaba crearnos. Otros teólogos dicen, es que Dios se sentía solo, por eso creó al hombre. Mentiras, hermano. Dios no tiene necesidad de nada ni de nadie. La Biblia dice que Él nos creó para su gloria, no para llenar una necesidad. Eso no existe en Dios. ¿Está bien, hermanos? Entonces, ese Dios no es el Dios de la Biblia, y si la persona que está hablando habla así de esa manera, entonces no conoce al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios todopoderoso. Creó de la nada lo existente. Algunos se preguntan, algunas veces le han preguntado a usted, bueno, ¿y quién creó a Dios? Nadie, porque Él siempre ha sido Dios. Entonces el concepto de Dios le queda muy difícil meterlo en la cabeza. Bueno, ¿y de dónde se sostenía Dios antes de crear el universo? Bueno, ¿y cómo cabe Dios en el universo? Dice la Escritura, que el universo entero no puede contenerlo. Él es más grande que lo que creó. Pero algunos tienen a un Dios diminuto, pequeño, metido en su cabeza. El Dios verdadero es un Dios totalmente majestuoso, omnipotente. Él no le pide permiso a nada ni a nadie. Esta filosofía, ¿han oído esto? Dios es un caballero. Él nunca actúa en contra de la voluntad. Entonces, ¿por qué no esperó que tú fueras para crearte? Sino que te hizo para que luego fueras. La necesidad de nosotros de buscar a Dios, de depender de Dios. Dios no necesita de nosotros. Muy bien. Algunos conceptos falsos de la oración. Dios espera que yo pida, que yo ore, para luego actuar. Claro, ¿por qué no ha recibido? Porque no ha orado. Eso se lo dijo el Señor Jesús a los discípulos, porque los discípulos todavía no experimentaban la doctrina de la oración por la operación del Espíritu Santo, puesto que todavía el Espíritu Santo no había llegado a ellos. Pero luego, a partir del día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, entonces, parte normal de la operatividad del Espíritu Santo es producir la oración, dirigir al creyente, morar en el creyente y, como dice la Escritura, hacer todo en el creyente. Si no has pedido, entonces no esperes que Dios haga. La oración abre las puertas de las bendiciones, la oración abre las puertas de los cielos. Hay muchos dichos que desconocen la doctrina bíblica de la oración en el Nuevo Testamento. Dios necesita que tú le digas las cosas específicas, porque Él no sabe. En la oración yo tengo el poder de mover a Dios, de llegar a su corazón, dicen algunos. Todos estos ejemplos y muchos más son completamente falsos, hermano. Dios tiene que movernos. Digo que tiene en el sentido de que, sí, yo necesito que Dios me mueva. La oración es la acción divina de llevar al creyente a experimentar de esa intimidad. El creyente ya es hijo, pero no puede vivir como hijo en relación con Dios si Dios no lo capacita a orar. Usted me dirá, pero yo oro. Sí, pero Dios quiere que usted sepa cómo se produce la oración. Y cada vez que usted ore, entienda y dele gracias a Dios, porque Él es el que lleva
el que ejecuta la oración en usted. Muy bien. En la doctrina de la oración neotestamentaria o del Nuevo Testamento, el Dios Todopoderoso acerca a sus hijos en comunión, en una comunión profunda, íntima, donde los justos, porque dice la Escritura que la oración del justo puede mucho. ¿A quién le llama Dios justo? A sus hijos, a los creyentes. Los no creyentes no son justos, son injustos, dice la Escritura. Podemos clamar a Dios, podemos agradecerle, podemos gemir, podemos pedir, podemos interceder, podemos expresar todo nuestro interior ante Él en adoración y devoción personal. La oración no es para que Dios conozca las cosas, sino para que yo conozca a Dios, cómo actúa en mi vida, en las circunstancias. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, en primer lugar, vamos a leer otra vez el versículo, bien fuerte. 1, 2, 3. Entonces, la primera cosa que tenemos que reconocer es que la oración es poderosa porque el Dios verdadero es todopoderoso. Es poderoso. Aprovecho la oportunidad para preguntarte, ¿cómo es tu Dios? Digo, el Dios que tienes aquí en tu corazón, en tu mente. ¿Cómo es? ¿Es un Dios necesitado? ¿Es un Dios limitado? ¿Es un Dios bombero que solo sale corriendo en el momento que se necesita, que hay un incendio? ¿O es un Dios que está continuamente en relación contigo? El Dios verdadero es así. El Dios verdadero es todopoderoso, como dice el versículo, y aquel que es poderoso, Él tiene todo el poder. Ya les hablaba un poquito del nombre del Antiguo Testamento, el nombre Dios, Elohim, que significa aquel que es infinito en poder. ¿Saben ustedes que para que una planta crezca, para que una semilla crezca, ese poder es resultado de la intervención divina? Aún esos detalles pequeños. Es el poder de Dios que no permite que nuestra cabeza se llene de agujeros por los meteoritos que están pasando en este momento en el espacio. Es el poder de Dios que hace posible que ese sol aparezca todos los días allí. Él es el que llena las nubes de agua y luego las derrama de acuerdo a la necesidad. Hoy en día se han levantado movimientos para proteger los animales, pero me llama mucho la atención que si usted lee la Biblia, el protector de los animales es Dios. No dice la Biblia que Dios ama a los animales, dice que Dios los cuida, Dios los protege, porque los animales también tienen un propósito. En cambio, al ser humano, usted, Dios lo ama, tanto así que entregó su vida por usted. No entregó su vida por los animales, ni por las plantas, pero por usted sí. Ese Dios tiene poder, eso es lo que dice la Escritura. El único Dios, por supuesto. Lo demás no tiene poder. Y lo demás, el poder que se tenga, es un poder otorgado por Dios. Entonces, el poder es inherente a su persona y también es transferente. Él da el poder para que podamos hablar, para que podamos caminar, para que cada cosa que creó ejecute las funciones normales. Ahí está el poder de Dios activo. Entonces, Él es poderoso, tiene un poder activo. Déjenme comentarles algo. Es que cuando leemos el texto en el idioma original, vamos a encontrar que Dios usa palabras para hablar de su poder. Usted lee en la Reina Valera poder, pero al estudiar, los que estudiamos la Escritura, nos damos cuenta que cuando Dios utiliza una palabra, solo la utiliza para Él, para hablar de que Él es poderoso.
Y nadie más. Y nadie más. Y por esa razón este versículo hace eso. Hace una exhibición de varias palabras donde demuestra su poder. Allá en Santiago, capítulo 5, versículo 16, donde dice que la oración eficaz del justo puede mucho. También vuelve Dios otra vez a decir que la oración es ejecutada por Él. Por eso es poderosa. Los efectos de la oración son poderosos en los creyentes. La sola oración, solo porque es la acción de Él como persona divina que es. Entonces, poderoso indica que Él es capaz de realizar todas las cosas sin ninguna clase de límites. No hay nada ni nadie que limite a Dios. Dios no tiene límite. No hay imposible para Dios. Que para Él todo es posible. Que tiene todo el poder para ejecutar lo que Él quiera y lo que planea. Bueno, de hecho la Biblia dice cómo funcionan las cosas. La Biblia dice que Dios hizo un plan perfecto desde la eternidad y luego fue creando las cosas y ejecutando las cosas de acuerdo al plan que había estipulado, determinado. La salvación, la creación del hombre, de la mujer, para Dios no hay accidentes. Todo tiene un plan y Él tiene el poder de ejecutar su plan. ¿No le pasa a usted que a veces usted planea algo y Dios no se lo permite? Voy a ir a comprar tal cosa que vi que hay promoción allá en tal parte y sale corriendo y ya se acabó la promoción. Voy a decirle a alguien esta cosa para que me dé esto y resulta que usted le dice algo y la persona toma las cosas de otra manera. Ahí está nuestra capacidad, pero así a Dios no le pasa eso. Dios tiene todo controlado. Su poder es ilimitado. Nadie ni nada lo obstruye, como dice Daniel 4, 34 y 35. Él hace su voluntad en el ejército de los cielos, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni que le diga qué haces. Dios no tiene límite. Nadie obstruye. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Eso dice la Escritura. Todo lo que Dios quiere, lo hace. Dice Dios, ¿acaso si yo quiero algo, te lo voy a pedir a ti? Dice Dios. Dios no nos pide nada, porque no tenemos nada que ofrecerle a Él. Ok. Entonces los elementos que hacen a Dios poderoso, su persona, su esencia personal divina es poderosa, es infinitamente poderosa. Su poder, sus acciones poderosas, así es Dios. Su poder es inherente a su persona. Muy bien. 2. Dios actúa de manera, ¿cómo dice la Escritura? Superabundante. Bueno, la Biblia aparece con unas palabras raras, ¿no? Esta palabra nos indica que la manera como Dios actúa es una manera que sobresale, sobrepasa los límites aún de la percepción nuestra como seres humanos. Cada vez que Dios actúa, actúa como Dios. Cuando un niño va a tomar agua, ¿qué pasa? Riega el agua, ¿cierto? Riega el agua. Normalmente tenemos que secar allí donde tenemos la neverita porque los niños van y dejan. Eso es propio de niños. Esas son acciones normales de niños. ¿Han visto los niños cuando comen allí en su casa? Hacen un reguero, ¿no? Bueno, no solamente en su casa, donde vayan, hacen un reguero. Porque es una acción normal, como niños que son. Pero Dios, su accionar como Dios, sobreabunda, sobresale, sobrepasa toda clase de límites humanos. Dios no tiene límite. Por esa razón, cada vez que Dios actúa, sobreabunda. El domingo pasado estudiábamos cómo Dios, en medio de la debilidad de nosotros, en medio de la fragilidad de nosotros y de la ignorancia porque no sabemos, Dios ejecuta la oración en nosotros.
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La palabra ayuda significa que Él sobrepasa nuestra debilidad. La palabra ayuda significa que Dios sustituye lo que yo no puedo. Mi incapacidad es sustituida por su omnipoderío, por su omnipotencia, por su omnicapacidad. Y dice, yo no puedo, yo no sé, pero Él sí sabe. Por esa razón tenemos un guía perfecto en nuestras oraciones y debemos descansar en eso. A veces nosotros nos preocupamos y creemos que Dios va a actuar si yo le mando en mi metralleta las mejores palabras, las palabras más bonitas. Ay, lo que me funciona en los otros seres humanos, de pronto me va a funcionar con Dios. No es así. Porque yo no sé. Pero el Espíritu Santo sí sabe. Y es suficiente con eso. Amén. Muy bien. Entonces, Dios actúa más allá de nuestras peticiones. Interesante eso, ¿no? Vamos a leer otra vez el versículo. Dice así, 1, 2, 3. Bueno, Dios es mucho más abundante para actuar más allá de lo que nosotros pedimos. ¿Qué está diciendo Dios con eso? Dios no se limita a la oración nuestra. No sé si le habrá pasado. Recuerdo hace años, una de las cosas que me ha impactado de Dios es que por fin un día me llegó al corazón que debía orar por algo. Tenía una necesidad. Y tenía la reunión en la mañana. Y bien tempranito cuando me levanté a estudiar y a orar, Dios puso en mi corazón que pidiera por esta necesidad. Luego fui a la reunión con mis compañeros pastores allí en Valledupar. Y compartí con ellos. Y les dije, hermanos, miren, yo necesito que oremos. Yo necesito un medio de transporte. Y cuando ellos me oyeron decir eso, se rieron entre sí. Bueno, la reunión terminó y cuando terminamos la reunión, me dijeron, bueno, aquí está el medio de transporte. O sea que Dios había actuado en ellos mucho antes, había puesto en ellos el deseo mucho antes que en mí que yo necesitaba. ¿Se dan cuenta? Y así puedo ponerle muchos ejemplos. Quizás usted mismo se habrá dado cuenta. Dios actúa mucho más allá de lo que usted le pide. Es más, hay cosas que usted no la ha pedido y llegaron. Y las necesitaba. Recuerdo un día que estaba muy preocupado. Tenía que pagar un dinero y iba caminando en una calle allí en Valledupar. Y resulta que iba orando yo, Señor, por favor, ahora cómo voy a hacer para pagar este dinero. Y me sentía tan preocupado que mi cabeza iba agachada. Y saben ustedes que me encontré la cantidad de dinero tirada en la calle. Ahí estaba el bojotico, me sorprendió, ¿ve? Me agaché, lo tomé y sabe, era exactamente lo que yo necesitaba para suplir esa necesidad. ¿Cómo lo hace Dios? Pues eso es lo que Él dice en la palabra. Él es sobreabundante. Él va más allá. Esa fue la estrategia. Y quizás pudiéramos hablar de ejemplos que no es el sentido, porque el sentido es ir a la Escritura. Y la Escritura, la palabra veraz, que nos convenza. Ese es el Dios verdadero. Y a usted Dios va a mostrarle de manera especial quién es Él. Cómo actúa Él frente a su necesidad, que es muy importante. Entonces, Dios no se limita a lo que yo entienda. Él actúa mucho más allá de lo que yo entiendo. Ok, entonces ahí estamos con el versículo que estudiábamos el domingo pasado.
Vamos a leerlo. Dice así. En este versículo, Dios nos recuerda nuevamente que Él no se limita a nuestra incapacidad. Él supera nuestra incapacidad. La palabra ayuda no es que Dios nos da una parte y la otra parte la ponemos nosotros. La palabra ayuda indica que Él lo hace todo porque nosotros no somos capaces. Ni somos capaces, ni sabemos cómo pedir. Usted dirá, pero es fácil pedir. No. En relación a otros seres humanos sí, pero en relación a Dios no. No sabemos cómo pedir. Muy bien. También en Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Seguimos leyendo, la palabra del Señor dice así. Así es, los pensamientos de Dios son diferentes, son más altos, más grandes, son divinos. Y los pensamientos de nosotros son humanos. Nosotros pensamos como humanos, Dios piensa como Dios. Así de sencillo. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables o incomprensibles son sus juicios. No se pueden investigar sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado, le sea retribuido? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es Dios. Por esa razón, las acciones de Dios tienen que superar los pensamientos humanos como algo completamente natural. Dios hace todas las cosas en el creyente. ¿Saben, hermanos? El impacto que tiene el evangelio moderno, el evangelio humanista, donde se cree que es el ser humano el que actúa, donde se cree que el ser humano es el que hace actuar a Dios, es impresionante. Porque va acorde con nuestro ego humano. Pero el evangelio verdadero nos dice que es todo lo contrario. Dios el que ejecuta todas las cosas en nosotros. Vamos a leerlo otra vez. No nos hace daño leer la escritura. Seguramente al terminar podemos decir el versículo de memoria. Dice así: y aquel que es poderoso. Voy a leerlo. Y aquel que es poderoso para hacer algunas cosas, son todas las cosas, no son algunas cosas. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas cosas hace Dios en usted? Todas. Pero yo oré. ¿Pero quién lo llevó a orar? ¿Saben, hermanos? Si algún día somos capaces de arrepentirnos de un pecado, no es porque nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Romanos capítulo 2, versículo 4, dice que son las riquezas de su benignidad que nos llevan. Si algún momento usted y yo sentimos tristeza por haber hecho algo malo, esa tristeza la produce el Espíritu Santo. Si algún momento usted cae de rodillas ante Dios, alabándole y reconociendo sus atributos, es porque es el Espíritu Santo quien lo hace. Es Dios quien lo hace. Él hace todas las cosas. Veamos algunas de ellas. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué produce Dios? El deseo. Pero si yo no tengo el deseo, entonces
pero Dios también produce el deseo. El término produce es el término energía, que significa que Él poderosamente ejecuta la acción en usted, en mí. Así funcionan las cosas. No es todo lo contrario. No es que usted mueve a Dios, es que Dios lo mueve a usted. Así es. Podemos pensar esta mañana, usted vino a reunirse en el templo a adorar a Dios. ¿Y quién lo trajo? No, me invitó fulano. No fue que... No, es que está aburrido en la casa. Póngale lo que quiera, pero quien lo trajo fue Dios. Así funciona. Y Hebreos, ustedes 13:21 dice, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Las cosas agradables a Dios no las hace usted para Dios, las hace Dios por medio de usted para Él. Así funcionan las cosas. Muy bien. Dios sobrepasa la incapacidad del creyente para orar. Ya hablábamos un poquito de eso. Sigamos. Ahí está el término ayuda, que significa que el Espíritu Santo toma al creyente, sustituye su debilidad, sustituye su incapacidad, sustituye su ignorancia por su omnipoderío y le lleva a orar como es correcto, como es necesario, como conviene. Por esa razón, en esta imagen encontramos que ¿quién es el origen de la oración? Dios. ¿Y quién es el enfoque de la oración? Dios. Sale de Dios para Dios. La oración entonces es una intimidad profunda entre Dios y sus hijos. Esa intimidad incluye adoración, ruegos, gratitud, intercesión, posición y relación, expresión de deseos, como hijos de Dios que tenemos, o que somos. Okay. El Espíritu Santo pide y cumple las oraciones según Dios. El término intercesión también lleva la idea de que el Espíritu Santo no solo pide y lleva al creyente a pedir, sino que Él ejecuta lo que se ha pedido de acuerdo a su voluntad. Todo está encerrado en Dios. Dios origina la oración, nos lleva a pedir lo que Él va a darnos. Lo que Él va a darnos. Dios no nos va a provocar a pedir cosas equivocadas. Dios no nos va a pedir o a provocar a pedir aquellas cosas que son incorrectas, que nos va a hacer daño. Dios nos va a provocar a pedir aquellas cosas verdaderas, que son correctas, que son adecuadas, que son necesarias. Ok. 4. El Espíritu Santo o Dios realiza la oración de fe en el creyente. Bueno, esta es otra expresión muy importante para conocerla. Ustedes bien fuerte, hermano. 1, 2, 3. Los versículos anteriores, el versículo 13 dice, ¿está alguno afligido? Haga oración, ore, vaya a Dios en intimidad con Dios y derrame toda esa aflicción. Descárguese en Dios toda esa tristeza, toda esa aflicción, derrámela sobre Dios. Eso es lo que nos está diciendo el texto. El versículo 14 dice, y si alguno está enfermo, entonces, obvio que ora, porque hace parte de su aflicción, pero también llame a los pastores de la iglesia, para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Este texto nos enseña que la restauración de los creyentes, entonces, involucra, número 1, la vida espiritual, y número 2, la vida física. Y la vida física o la salud física se trata entonces con medicamentos también.
En aquella época se utilizaban medicamentos. Muy bien. Entonces, Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El anterior. ¿Qué es la fe? Las personas confunden fe con el deseo del corazón humano. Eso no es fe. Dios distingue la fe porque la fe es producto de Él. La fe es producida por el Espíritu Santo, dice Gálatas 5:22. El término fruto es lo que produce un árbol. Sería la parte física normal en la cual utilizamos. Los árboles tienen un fruto, lo produce el tronco, dice la Biblia. Así el Espíritu Santo produce en cada creyente su fruto, y parte de ese fruto es la fe. Luego la fe es producida por el Espíritu Santo. En Efesios 2:8 dice que la fe es don de Dios y que no es de nosotros. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que Jesús origina la fe y la lleva a culminar lo que Él quiere que ejecute en los creyentes. Esa es la enseñanza de la Biblia. ¿Qué cree la gente que es la fe? La gente cree que la fe es el poder de poder controlar a Dios, de llevarlo a ejecutar lo que yo quiero que ejecute. O sea, que la fe la opera Dios en mí, así como la oración. ¿Qué es la oración de fe? La oración de fe es la oración que Él ejecuta en cada creyente. ¿Así es, hermanos? Esa es la oración de fe. La oración que Él lleva al creyente a ejecutar por la obra poderosa del Espíritu Santo, por la obra de Él. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es la oración de fe? La oración de fe es cuando yo cruzo todos los dedos. Sí, Señor, que se dé, que venga, que llegue, que no ocurra, que no metan el gol. ¡Ay, ay, que no metan el gol! Eso no es fe, hermano. Eso no es fe. Ese es el deseo mío. A la fe se le ha dado una connotación supersticiosa. Déjeme decirle que la Escritura dice que todos los creyentes tienen la fe. Todos los que un día recibieron a Jesús en su corazón, reconocieron que Jesús es el Señor y que murió por sus pecados, ellos tienen fe. Porque Dios derrama al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo produzca la fe en ellos. Así funciona la fe. De hecho, Dios tuvo que haber dado vida a ese ser humano para que pudiese creer. Las personas no creen porque quieren creer, las personas creen porque Dios los lleva a creer. El término fe, aunque son dos letricas, su significado es muy amplio. Significa el tener la convicción. Dios habla en su palabra y aquel que tiene fe tiene la convicción en su corazón de que lo que Dios le está diciendo es real. El término fe indica tener seguridad. El término fe indica creencia. El término fe indica confianza, obediencia y fidelidad. Eso es lo que la Biblia nos enseña acerca de la fe. Todo eso lo opera ¿quién? En el creyente, Dios. Así como la oración. Por esa razón, cuando Santiago dice, y la oración de fe salvará al enfermo, lo que nos está diciendo es que el Dios que lleva al creyente a orar por la enfermedad, va a levantar al creyente, como dice el versículo. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. El mismo Señor que ejecutó la oración a través del creyente,
va a levantar al enfermo. ¿Así es, hermanos? El texto está diciendo eso y es claro lo que está diciendo. No está diciendo otra cosa. Es que si usted cree más y si usted viene y tuerce más dedos y hace... No, hermanos, eso no funciona. Hace unos años había un hermano de una de las congregaciones fuera de nuestra ciudad. Lo llevaron a X parte y lo sanaron de un cáncer estomacal que tenía. Lo sanaron. A los 3 meses se dieron cuenta que el hermano seguía con el mismo cáncer y se estaba muriendo. Y fueron allá a X iglesia y le dijeron, mire, mi papá no sanó, no lo sanaron. Ya eso no es culpa de nosotros. Él no tuvo fe. Lo siento, hermanos. La doctrina de la fe funciona diferente. Todos los hijos de Dios tienen fe y fe indica que es Dios el que obra de manera poderosa, de manera majestuosa, de manera soberana en cada creyente. ¿Qué es fe en relación a la situación del hermano? Fe es descansar, que si Dios quiere va a sanar, si Dios quiere va a obrar sin límites. Hace unos años, una hermanita muy apreciada de aquí, Dios le permitió pasar por un proceso que para nosotros como iglesia, Dios la usó para enseñarnos el amor práctico, porque veíamos durante ese tiempo de enfermedad de nuestra hermana a los hermanos como hormiga, llevándole la provisión, y Dios usó a esa hermana para desarrollarnos en el amor. Pero me llamó mucho la atención que un día voy y me dice, pastor, ya oraron por allá de tal parte y me dijeron que ya estoy sana. Sí, mi hermana, ¿y usted cómo se siente? Pues le voy a decir la verdad, igual. Yo estoy convencido que el Dios verdadero tiene poder para sanarla como quiere y cuando quiere. Si Él quiere, lo va a hacer sin límites. Y la verdad fue, hermanos, que ¿cómo actuó la fe aquí? Dios fortaleció a mi hermana, Dios usó a la iglesia para crecer y crecimos, hermanos, crecimos. Y Dios le permitió descansar, sufrir el proceso hasta morir, ya sin dolor, porque hasta eso hizo Dios, le quitó el dolor. Eso es fe, hermano. La fe no necesariamente significa que Dios va a sanar, sino que Dios va a ejecutar su voluntad. Todo lo que Él quiera lo va a hacer. Eso es fe. La fe no es que podemos mover a Dios, sino que Dios nos mueve a nosotros. Muy bien. Entonces, las acciones de la fe, Dios produce la fe en el creyente, Dios ejecuta la fe en el creyente, así como la oración de fe, Dios dirige al creyente por medio de la fe dada por Él. Dios determina las acciones de la fe. Ok. Dios responde las oraciones, dice el versículo, el Señor lo levantará, lo sanará. Bueno, déjeme decirle que las respuestas de Dios, las acciones de Dios, las determina Dios, no nosotros. Se ha dicho un poco de cosas. Se ha dicho, Dios responde de 3 maneras. Espere, no, o de una vez. Déjenme decirles que en el pasado, quizás fui uno de los que emití estos conceptos porque me parecía bonito lo que decían otros, lo que leía en libros. Hoy no me parece honesto, porque no es lo que dice la Biblia. Si la Escritura dijese eso, yo tendría la obligación de decirlo, puesto que mi tarea es estudiar la Biblia para comunicarlo. Pero déjame decirle, hermanos, que eso no es lo que dice la Biblia. Créale a Dios, crea lo que dice su palabra. Lo demás, deséchelo. Póngalo en un segundo plano. ¿Está bien, hermanos? Un consejo con respecto a eso. Ok. La oración genuina no depende de nosotros, depende de Dios. Mire el ejemplo. Dice, Elías era hombre igualito a nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y llovió sobre la tierra por 3 años. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses.
Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Quién oró? ¿Solo o hubo alguien que lo llevó a orar? ¿Cómo funciona la oración? El Dios que hace que el creyente ore, también ejecuta alternamente la acción de contestar la oración de acuerdo a lo que Él quiso. ¿Está bien? Si usted lee el texto, aquí hay una batalla profunda. Elías y los profetas de Baal. Jehová y los profetas de Baal. Es el momento de determinar quién es Dios. Si es Baal o si es Jehová. Luego entonces Dios lleva a Elías como profeta suyo, como siervo suyo, y lo usa para las dos cosas. Primero, para orar y también para exponer la respuesta. Eso es así funciona la oración entonces. Ok. El propósito de la oración. La oración tiene propósitos más allá del solo hecho de obtener una respuesta. La oración busca que el creyente tenga intimidad con Dios. Ese es un propósito. Eso es más allá de que usted sane, de que usted tenga la petición, etcétera. Porque la intimidad que usted tiene con Dios demorará por la eternidad. ¿Está bien? La necesidad que usted tiene es una necesidad ahora. Así sea de salud. Es una necesidad de este momento. Pero la intimidad que usted tiene con Dios, ¿hasta cuándo será? Eternamente. Otro propósito, que el creyente conozca a Dios. ¿Quién es Dios para usted? Que usted conozca su misericordia, que usted conozca su compasión, que usted conozca su poder de manera personal, que usted pueda hablar a otros de manera con autoridad. Yo sé que hay un Dios todopoderoso. Mire lo que hizo en mi propia vida. Yo lo he experimentado. Ese es un propósito de la oración. Otro propósito, que el creyente reciba lo que Dios ha determinado. Eso es, Dios va a guiarle a orar por lo que ya había determinado darle a usted. Que el creyente dependa de la gracia misericordiosa divina que se encarga de todas sus cosas. Esos son algunos de los propósitos de la oración. Entonces, el énfasis de la oración no está en la capacidad o condición humana, sino en Dios, que todo lo puede. El énfasis de la oración está en la comunión que el creyente tiene con Dios. El énfasis de la oración está en Dios, quien la ejecuta, quien sana, quien perdona, quien obra maravillas en el creyente sin límites de ninguna naturaleza. El énfasis de la oración está en que Dios lleva al creyente a orar. 6. Dios ejecuta la oración eficaz. ¿Qué tal, no? Capítulo 4 dice, ustedes piden y piden para sus caprichos y no reciben. Es como una especie de sarcasmo de Dios, pero real, en el sentido de que nosotros nos ponemos a pedirle de manera equivocada a Dios, caprichosa. Y así no funciona. La oración verdadera la produce Dios en el creyente. La produce Dios en cada uno de nosotros. Y esa oración que produce Dios siempre será eficaz. ¿Así es? Siempre será eficaz. Por esa razón el versículo dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es interesante que es del justo. O sea, del creyente. Si alguien no es creyente, es un error decirle, pero vaya y ore. Pero ¿cómo va a orar si él no tiene intimidad con Dios? Si la oración es para los hijos de Dios. Estamos pidiéndole que ocupe un lugar que no tiene delante de Dios. Muy bien. Oración eficaz indica peticiones energizadas por Dios en el creyente. La palabra eficaz es la palabra energía. La palabra eficaz indica peticiones eficientes, efectivas, que siempre serán las de Dios, ¿no? Oración eficaz significa peticiones que cumple su propósito
porque Dios hace que se cumpla. Oración eficaz indica las oraciones o las peticiones determinadas por Dios. Y por último, Dios ejecuta la oración poderosa en el creyente. Dios es el que la ejecuta. Por esa razón, la oración es poderosa, porque el Dios poderoso la ejecuta en el creyente y ejecuta lo que Él quiere a través de ella. ¿Amén? Muy bien. Entonces, el término puede mucho, es un solo término, pero como les decía hace un rato, ese término indica que es Dios el que la ejecuta, es el Dios todopoderoso que la ejecuta, por eso es poderosa la oración. Puede lograr todo lo que Él quiere, porque Él es soberano. Puede mucho significa eso, que Él es soberano para ejecutar lo que Él quiere por medio de la oración. Puede mucho indica que Dios prevalece sobre todo, sobre todo. ¿Acaso usted no tiene miedo a veces que Dios no le dé lo que está pidiendo? ¿Acaso usted no experimenta en medio de la oración y de la situación que está viviendo temor, inseguridad? Pero precisamente de eso se trata. Dios trasciende por encima de eso, por sobre eso, y ejecuta poderosamente la oración y las acciones inherentes a ella. Puede mucho significa que Dios tiene todos los recursos disponibles y los usa para su propósito. Puede mucho indica que Dios produce los efectos que Él quiere de manera soberana. Puede mucho significa que Dios produce la oración a cabalidad y los efectos de ella en usted. Muy bien. Hemos llegado entonces a la conclusión. La oración es la intimidad profunda que Dios ha dado a sus hijos para que lo conozcan de manera práctica en cada área de sus vidas. El énfasis de la Biblia en la oración está en Dios, que la ejecuta de manera poderosa, de manera eficiente. Ya hemos hablado de eso, la oración de fe. Es Dios mismo ejecutando la oración en usted. Los resultados de la oración es más que darnos lo que pedimos, porque Dios actúa mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. La oración es poderosa porque el Dios todopoderoso actúa en ellas. ¿Qué debemos hacer, hermanos, entonces? Primero, descansar en ese Dios que es poderoso para llevarnos a orar y a ejecutar su voluntad. Segundo, debemos orar porque Dios nos ha dado la orden, como decía alguien. Pero bueno, si Dios conoce todo, ¿para qué oro? Bueno, una de las razones es porque la oración, más que conocer, porque Dios todo lo conoce, con anterioridad, busca que usted tenga intimidad con Dios. Segundo, la oración busca que usted tenga descanso emocional. Tercero, la oración busca que usted conozca a ese Dios, que lo lleva a orar y que luego actúa de manera poderosa en usted y en las circunstancias. Ese es el Dios que usted quiere, que usted necesita conocer. El Dios de la Biblia, el Dios verdadero. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra poderosa, por tu palabra inerrante, por tu palabra veraz. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por todos los que has traído esta mañana, aún por aquellos que en esta mañana están afligidos por diferentes circunstancias, una de ellas, afectados de salud. Pedimos, bendito Señor, que en tu misericordiosa gracia restaures, levantes, y aquellos hermanos que están pasando por momentos difíciles, económicos también, Señor, que tú proveas para cada necesidad. Aquellos hermanos que están pasando por situaciones espirituales difíciles, por conflictos, por luchas, también, Señor, que tu gracia capacite, fortalezca. Aquellos hermanos que están pasando por momentos difíciles en sus relaciones familiares, que tú, Señor, sostengas.
que tú restablezcas, que tú sanes, bendito Señor. Gracias por tu iglesia, a quien has traído, y por todas las cosas que hoy nos provees, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Vamos a rogar a los directores